Estamos también con la última información sobre la fiscal Patricia Benavides, este pedido de una medida de arraigo para que no pueda salir del territorio nacional mientras dura la investigación. Ha quedado por definirse, se terminó la audiencia, pero anoche en punto final, la fiscal que fue separada de su cargo, Bersabe Revilla, la fiscal que estaba investigando, entre otros casos, el caso de la hermana de la fiscal Patricia Benavides, dice algo muy interesante, Lore. Habla de la crisis que se vive en el Ministerio Público, habla de la crisis de corrupción que se vive en la Fiscalía. Vamos a escuchar esta declaración porque en un momento decide hablarle a los fiscales. Cuando hablamos de crisis en el Ministerio Público, pensemos inmediatamente en ese fiscal Carlos Aquije, encontrado con dinero en el bolsillo, Lore. Pequeña corrupción, si quieres. Gran corrupción también se investiga en el Ministerio Público. Son ellos, los fiscales, los que persiguen el delito. Por eso, que esa entidad esté en una situación de cuestionamiento, de investigaciones, que los fiscales pasen, duren poco tiempo, que haya una guerra abierta en la Fiscalía, hace pensar que es una institución más por rescatar, ¿no? La fiscal Bersabe Revilla habla de lo que se vivía dentro de la Fiscalía y le da un mensaje, un aliento a todos los fiscales en el país para que sean mejores funcionarios, para que no se sumen a la larga lista de hechos o de personas o de cargos que pasaron por el país con una estela de corrupción. Escuchemos a esta fiscal. Señora Benavides en la Junta Nacional en su audiencia que el ministerio era una chacra. Y era verdad, pues. La chacra la empezó ella. Una chacra donde participaron diversos personajes en las que se evidencia corrupción total. Y yo les puedo decir finalmente, señor, para mis colegas fiscales, que sigan trabajando con la responsabilidad. Levantemos al Ministerio Público. Vamos a salir de esta oscuridad y vendrá la luz, porque la ciudadanía los exige. Somos titulares de la acción penal, pero también defensores de la legalidad y los derechos de las personas. Hagamos eso siempre que nos toque ejecutar y ejercer nuestra función como tales. Bueno, pocas veces creo que escuchamos a fiscales hablar de esto, hablar de ética, de moral. Son personas que persiguen el delito o tienen esa función y que por supuesto son remunerados por esa función. Pero hace varios meses ya hablamos de la Fiscalía como un espacio donde la corrupción tiene lugar también, Lore. Eso se investiga en el caso de Benavides, en el caso de Villanueva, los otros dos asesores que cayeron en los últimos días. Realmente es una institución que debería entrar a la agenda nacional como algo preocupante. Creo que muy pocos ciudadanos entienden qué pasa en la Fiscalía. Realmente es esta la institución, por lo menos fundamental, para que no se cometan delitos en el país, para llevar a los delincuentes hacia un juez. Es una institución clave para la vida pública y esto hay que explicarlo hasta el cansancio, quizá con las palabras de una fiscal que le abre a otros fiscales y que entendamos que es una institución nueva también, Lore. Es una institución que no tiene un siglo de existencia, por ejemplo, como otras en el Perú, pero que está resquebrajada desde los cimientos, ¿no? A partir de esto también te quería comentar que terminó la audiencia de la fiscal Patricia Benavides y está todavía la decisión pendiente, a ver si le dan o no este pedido de arraigo, es decir, que la fiscal no pueda salir del país. Era interesante también ayer escuchar las declaraciones de Patricia Benavides en esa entrevista que le dio a Punto Final, porque no terminas de entender su rol. Cuando uno es líder de algo, uno no necesariamente tiene que saber cada cosa, cada paso que da todas las personas que trabajan en el Ministerio Público. Es un ministerio muy grande, es un lugar muy grande. Pero hay tantas cosas, desconozco, no sé, abusaron de mi confianza. Y uno se pregunta en todo caso, si realmente no sabías nada, entonces, ¿qué tipo de liderazgo tenías tú dentro del Ministerio Público como fiscal de la Nación, que todos hacían lo que querían a vista y paciencia tuya, tu personal más cercano, de mayor confianza, y nunca te diste cuenta de absolutamente nada? Sí, increíble, Lore, las respuestas que vimos ayer en el caso de la fiscal Benavides. Bueno, tanto en la entrevista con Patricia Benavides
como Conversa B Revilla están subidas a los contenidos de Latina en la cuenta de YouTube. Así que ustedes pueden repasar incluso el programa de anoche de Punto Final. En el YouTube de Latina Noticias les recomendamos siempre que se suscriban, que le den a la campanita, para que formen parte de esta comunidad que ya está por los 5 millones, Gloria. Ya tiene que seguir ahí, que siga creciendo, que siga creciendo. Sí, claro que sí. Es interesante, en verdad, a mí me sorprende porque terminas de escuchar cómo cuentan historias paralelas, porque tú escuchas a Patricia Benavides y ella tiene un discurso totalmente distinto de su paso por el Ministerio Público y en este caso la fiscal Revilla tiene totalmente otra percepción. Otros fiscales que todavía están en el ejercicio también tienen otra visión de lo que sucedía al interior y eso solamente se traduce en más desconfianza ciudadana. La gente al final no cree en nada, no cree en nadie, no cree en el sistema de justicia, porque como tú bien dices, el Ministerio Público acaba siendo parte de ese aparato de justicia, un aparato de justicia que debe perseguir al delincuente, al presunto delincuente y que no debe perseguir más bien a aquel buen ciudadano, porque cuánta gente también se queda atrapada entre investigaciones fiscales que duran eternamente, que no hay acusaciones, que pasan de un lado, del otro, simplemente porque alguien dijo algo de ti que nunca puede probar. Ahora, es un sistema, el sistema de la Fiscalía, que tampoco parece tener los filtros necesarios como para que los mejores lleguen a los más altos cargos. Sí. El caso de la fiscal Revilla, separada de la investigación contra Emma Benavides, ahí te habla de, por ejemplo, cómo llega una fiscal como Patricia Benavides al cargo. Tiene a su hermana, una jueza investigada. Ve a la fiscal que está investigando a su hermana y inmediatamente hace lo posible, en este caso a partir de los asesores, diseñar un informe de baja productividad. Claro, la baja productividad suele ser una causal de decirte gracias por tus servicios, chao, ¿no? O sea, si uno trabaja como fiscal destapando casos, investigando o cerrando casos, pero procesando casos, sería el término, eres una fiscal productiva. Y Bersabe Revilla ayer en la entrevista contaba, oye, a mí me han dado premios por productividad. Llegó esta fiscal de la Nación con ese conflicto que la hermana estaba siendo investigada, inmediatamente me sacaron un informe de baja productividad. Era la más ociosa de la noche a la mañana. Bueno, este tipo de historias nos permiten, creo, entender la dinámica de fuerzas, de pelea y lucha de poderes que hay en la Fiscalía también, Lore. De todas maneras, es un tema muy interesante y finalmente nos tiene que llevar a la reflexión, porque no es gratis lo que vimos la semana pasada, este fiscal con dinero en el bolsillo. Esto es lo que toca a la parte política de la Fiscalía, pero la Fiscalía también opera junto a la policía para luchar contra los delincuentes. En ese lado también hay reclamos de los policías. Los policías dicen, los fiscales me sueltan a los choros. Entonces, tienes varios puntos que te muestran una institución como la Fiscalía, Ministerio Público, en crisis, en problemas. Habrá que ver en qué termina esto, pero lo peor podría ser que los políticos, como también en algún momento dicen, bueno, metámonos a reorganizarla nosotros. Sí. No para nada. El Congreso seguro va a querer reorganizarla también. Básicamente el problema en torno a la Fiscalía. Así que creo que esto pasa por un proceso que tiene que tener la propia Fiscalía de limpieza, un proceso de relanzamiento, si quieres. No sé, ¿cómo haces para refundar una institución muy complicada? Es un problema serio, sobre todo si hablamos de la principal persecutora del delito, perseguidora del delito. Muy difícil, de verdad que es complicado. Se han hecho reformas y reformas o planteamientos de reformas. Falta presupuesto. Y siempre falta presupuesto, ¿no? Yo escribí un libro que miraba el sistema de justicia también y desde que lo escribí hasta ahora no ha cambiado absolutamente nada. Quizá está un poquito peor. Parece un juego sin fin el problema de la Fiscalía. Ojalá que no sea así, ojalá que aparezca alguien que diga vamos a poner orden.